se dice que está, ¿no? Si un cuerpo varía su velocidad, se dice que tiene aceleración. Entonces nosotros siempre hacemos ya nuestros análisis, como ya de costumbre, de un sistema de referencia. Bueno, yo le llamo Yx y mi observador se ubica en el origen de coordenadas. ¿Ya? Bueno, desde ese punto se va a observar cómo está moviéndose el móvil y se va a ubicar ciertos puntos, ¿no? Por ejemplo, si este es el observador, del observador se va a trazar una posición inicial. Recuerda que solamente le pongo XY, no le voy a poner la flechita. Algunos le ponen X0, no creo que ahora le están poniendo X0. Y también se ubica la posición final. Entonces yo le voy a poner a él X. ¿Correcto? Yo tengo la posición inicial y la posición final desde el 0. Acá se encuentra en un instante inicial que consideramos ¿cuánto? ¿Cuánto le consideramos al instante inicial? Generalmente le colocamos 0. Y el instante final lo colocamos. ¿Correcto? Entonces, en el instante inicial se dice que el móvil tiene una velocidad inicial. ¿No? Bueno, le podemos poner I o le podemos poner bolita. Eso ya depende. Vamos a ponerle bolita. Entonces, él sería la velocidad inicial y él sería la velocidad. Ahora, entre este instante y este otro instante ha pasado o ha sucedido un intervalo de tiempo. Ese intervalito de tiempo nosotros le llamamos ¿cuánto? ¿Correcto? Ahora, acá puede ocurrir, bueno, en realidad el móvil tiene una aceleración determinada. Esa aceleración yo le voy a colocar así como una A. Y se respeta, en este caso, la ley de signo. Los que van hacia la derecha, ¿qué signo tienen? Positivo. Y los que van hacia la izquierda, negativo. ¿Correcto? O sea, eso se cumple. ¿Ya? Ahora, se define, vamos a poner acá así, se define a la aceleración como el cambio en la velocidad, el cambio de la velocidad en un intervalo. En este caso será velocidad final menos velocidad inicial sobre el intervalo de tiempo que esté. Para nosotros esté. Entonces, si yo despejo acá, obtendría que A por T, dime. En eso es porque el instante inicial es 0. Claro, es 0. Pero en MW, a veces el inicio no era 0, así me dijo. Claro, hay veces no es 0, depende del intervalo en el cual nos encontremos. En realidad depende del intervalo. ¿Ya? Pero nosotros vamos a considerar el primer instante como 0. Es lo mismo, si quieres le pones acá instante inicial menos instante, perdón, instante final menos instante inicial. Si no quieres colocarlo acá 0. Si quieres lo consideramos así para que no te hagas problemas, ¿está bien? Para que sea general, ¿ya? De repente te puedes confundir y lo que menos quieres es eso. O sea, acá lo podemos colocar el intervalo de tiempo como el instante final menos el instante inicial. Y ahora sí, acá ¿qué cosa va a colocar? Va a colocar el instante final menos, ¿eh? Es lo mismo. Sí, sí. Entonces, si esto pasa a multiplicar, sería instante final menos instante inicial igual a velocidad final menos velocidad. Y si yo despejo acá, obtendría lo siguiente. Que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por la diferencia de instantes. Y esta es la fórmula que se conoce como ¿qué? Bueno, le conocen como la ley de velocidad. Yo le llamo simplemente ecuación de la velocidad. O sea, y esto es lo que me van a pedir en muchos problemas, ¿no? Hallar la ecuación de la velocidad. Me va a salir en función de tiempo. Ahora, si te das cuenta, yo no le pongo más menos ni nada, porque recuerda que se cumple la observación de que los que van hacia la derecha, ¿qué signo tienen? Positivo. Y los que van hacia la izquierda, ¿qué signo tienen?
¿correcto? Eso se va. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Sí? No te olvides de esto. Sí, ese era en la aceleración, ¿no? O eso No, es ese es en general. Ese es en en general. todo. Para Ya. todo, para la velocidad, para la aceleración, para todo. ¿Ok? Ya. Ahora, también me van a pedir en muchos casos calcular la ecuación de la posición o la ley de movimiento. Y en ese caso, sí, pues hay que tener en cuenta la ecuación o que la ecuación de posición está dado por esto. Yo le llamo ecuación de posición, otros le llaman ley de movimiento, así como acá le llaman ley de la velocidad. ¿Qué le ponemos ley de movimiento? O ecuación de la posición. ¿Y cuál es la ecuación de posición o la ley de movimiento? Pues simplemente para el caso del MRV es posición final es igual a posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración. Pero acá recuerda que no le estamos colocando instante inicial 0, por lo tanto será acá instante final menos instante inicial, ¿correcto? Más un medio de la aceleración por el instante final menos el instante inicial al. ¿Está bien? Sí, sí. Ahora, en muchas ocasiones no se suele trabajar con las posiciones. He dicho en algunas ocasiones, si trabaja con el desplazamiento, pero recuerda que el desplazamiento es aquel vector que une qué cosa, el punto inicial con el punto final. Ese es el desplazamiento. Y en el movimiento unidimensional, que es lo que estamos trabajando, que generalmente es en el eje X, se le pone delta de X. Así que como cuando de repente se trabaja en la vertical, se le pone delta de Y. ¿Y qué cosa es el delta de X? Pues el delta de X simplemente qué cosa es la posición final menos la posición. ¿Y qué viene a ser esto? Eso viene a ser el desplazamiento. Esta es la ecuación de posición y el desplazamiento será la siguiente. En el MRV. Delta de X igual a que velocidad inicial por instante final menos instante inicial más un medio de la aceleración por, en este caso, usted va a colocar instante final menos instante inicial. ¿Correcto? Y esa es la fórmula. ¿Ya? Entonces, hay veces es bueno utilizar la ecuación del desplazamiento antes que la ley de movimiento. ¿Ya? O sea, cualquiera de los dos se usa. A menos que me pidan explícitamente calcula o determina la ley de movimiento. Ahí sí ya, caballero, tienes que hacerla. ¿Correcto? Confírmame, por favor. Profesor, entonces, ¿cuál es la diferencia? El desplazamiento como la distancia, nada más. Claro, que en realidad el desplazamiento, el valor del desplazamiento es la distancia. O sea, si yo quiero su módulo viene a ser ¿qué cosa? La distancia. ¿Entiendes? Y en la ley de movimiento es No, en la ley de movimiento sí te da la posición. Ahí sí te da la posición. de posición en el tiempo que está acá todo nada más. Nada más. O sea, ¿en qué posición? Mm, ¿Correcto? Sí, sí. Entonces, bueno, eso se refiere a la ley, en este caso, de movimiento, ¿ya? Y al igual que el MRV también tiene gráfico, ¿ok? Y bueno, yo te había dado una clase también de gráficas, ¿te acuerdas? Hace un buen tiempo. Y habían dos tipos de gráficos. ¿Cómo? Sí. Entonces hacemos un repaso de gráficas, ¿ya? ¿Sí? Entonces la gráfica de, por ejemplo, velocidad versus tiempo. Que es una de las más fáciles. Se sigue cumpliendo, ¿ya? Que si yo tengo una gráfica, ¿no? Por ejemplo, así, VT.
Si la gráfica, en este caso, mira, por favor, acá, está por encima del tiempo, el móvil se mueve ¿hacia dónde? Hacia la... Hacia la derecha. Ahora, hay dos tipos de gráfica cuando el móvil se mueve a la derecha. Porque puede acelerar o puede desacelerar. Entonces vamos a poner acá ya, imaginemos que el movimiento se da ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Y para el caso del MRV, te dije, hay dos tipos de movimiento. Puede ser un movimiento acelerado o desacelerado, o frenado. Por ejemplo, el movimiento... No, disculpe, profesor. Bueno, ¿Cómo? aceleración, sí. Se que va de ascendente, sí, el descendente, pero ¿cómo que frenado? Frenado es cuando... Bueno, en realidad la palabra correcta es acelerado. Porque cuando tiene aceleración es porque varía la velocidad, ¿correcto? Puede ser positiva la aceleración o puede ser negativa, ¿se entiende? Pero cuando la aceleración es negativa, se dice que es un movimiento frenado. Y cuando la aceleración es negativa, se dice que la velocidad del móvil va disminuyendo. O sea, decir aceleración negativa no es que apunta a la izquierda, sino es una forma de decir que está disminuyendo la velocidad. ¿Ya? ¿Pero es una dirección? No. La dirección, si yo te digo que la aceleración es negativa, te estoy diciendo que hacia dónde está apuntando. Izquierda, ¿no? Hacia la izquierda, sí. Claro, sino que yo ahorita estoy diciendo que una aceleración negativa cuando la velocidad va siendo cada vez menos. ¿Entiendes? Se va a frenar. ¿Ya? Pero tiene dirección, ¿verdad? Sí, la aceleración tiene. Permíteme hacerte estos dos casos. Ya. Por ejemplo, acá. En los dos casos, como está por encima del cero, ¿ok? Bien. Entonces, en los dos casos va a la derecha. Pero la gráfica velocidad versus tiempo, ¿ok? De un MRV siempre es lineal. La gráfica velocidad versus tiempo. O sea, una línea recta. ¿Me entiendes? Siempre. A diferencia del MRU, que es una línea horizontal, acá puede ser, en este caso, creciente o decreciente. ¿Me dejo entender? Creciente o decreciente. Sí. Ahora, como el móvil va a la derecha, o sea, siempre se dirige hacia la derecha, hacia el eje X positivo, se supone que esta es una velocidad cuando corta el eje velocidad en el T0, esta es una velocidad inicial. Y acá también, ¿qué será? Velocidad inicial. Pero creo que hasta por lógica se puede uno dar cuenta ahí. ¿Qué está pasando con la velocidad a medida que avance? ¿Estará aumentando o estará disminuyendo? Va creciendo, va aumentando. Y va aumentando obviamente hacia la derecha. Entonces, en un instante inicial, vamos a poner T1, tendrá otra velocidad y acá tendrá otra velocidad. Y obviamente va a ir aumentando. Entonces, por ejemplo, acá se dice que el móvil aumenta su velocidad porque la gráfica es creciente. Y acuérdate siempre de esto. ¿Ya? La gráfica creciente aumenta la velocidad. Pero acá, ¿qué sucede? Acá decrece. Entonces, ¿qué pasa con la gráfica? ¿Qué pasa con la velocidad? Disminuye. Entonces, ¿cuál es su movimiento frenado? ¿La primera gráfica que está a la izquierda o la segunda gráfica que está a la derecha? Si yo quiero un movimiento frenado, su velocidad, ¿cómo tiene que estar? Disminuyendo. Cada vez. Entonces, frenado es igual cuando va a la izquierda, que digamos. No confundas. Frenado es cuando la velocidad va disminuyendo, nada más. Grábense. Acá no te grabes izquierda, derecha, acá olvídate del colegio más o menos. Acá, los que van hacia la derecha, que si no tienen sus positivos. Y pues en este caso va a aumentar. Y en este caso, ¿qué va? Disminuir. Ahora, la pendiente de esta línea recta, la pendiente, por ejemplo, esta de acá, ¿qué te va a dar? O sea, la tangente de este ángulo. Es positivo.
La pendiente. La pendiente es positiva. ¿Y qué te va a dar? Te va a dar El ángulo de la dirección. la aceleración. Ah, la tangente. Ah, sí. O sea, la tangente de ese ángulo te va a la aceleración. Profe, y acá, ¿tú te acuerdas que yo te había dicho que tú puedes trabajar con esta pendiente mayor a 90 o puedes trabajar con su agudo? ¿Cierto o no? Y en este caso, la tangente del agudo se irá con quién? Con menos. Menos la tangente del agudo, ¿qué cosa te va a dar? Aceleración se va a salir positiva, ¿no? No, acá te va a salir negativo. Pues. Ah, sí, sí. Ahí Porque si, claro, porque si el móvil va a la derecha y la aceleración, para que te crezca la velocidad, si el móvil va a la derecha, la aceleración hacia dónde tiene que apuntar. ¿Cierto? Ah, y contesta lo mismo, tangente, no. Ah, sí, pero en ese caso ya no le pondrías menos. ¿Por qué no le pondrías menos? Porque ya estás diciendo que es un ángulo obtuso. Y la tangente de un ángulo obtuso, ¿qué cosa es? Negativo, por trigonometría. ¿Correcto? Entonces, claro, la tangente de un ángulo en el segundo cuadrante, ¿cómo es? ¿Positivo o negativo la tangente? Negativo. Negativo. Solamente el seno y el coseno son positivos. Entonces, si quiero le pongo menos tangente de alfa, o si quiero sigo trabajando pues con tangente de teta. Y ya me olvidé el menos. Pero muchas veces no te conviene trabajar con ángulos obtusos, sino más bien con qué? Con ángulos obtusos. Ah, bueno, ok. Muy bien. Ahora, si yo quiero ver la gráfica, obviamente voy a dibujar un móvil que se dirige hacia la derecha en los dos casos, porque mi gráfica, ¿por dónde está? Por encima del cero, ¿cierto? Está por encima del cero, mi móvil se mueve a la derecha. Pero, ¿cuál es la diferencia entre el primero y el segundo? Es que acá la velocidad y la aceleración, ¿cómo están? ¿A favor o en contra? Perdón, acá estará a favor. Acá estará a favor. Está aumentando. Pero acá debe estar. Y es por eso que, mira, ve, acá sale positivo la aceleración, porque la pendiente es de un ángulo agudo. Pero acá, ¿qué sale? Negativo. ¿Pero por qué sale negativo? Porque apunta hacia dónde. Ya, esta es la gráfica velocidad versus tiempo, pero ¿para qué caso? Para el caso en el cual el móvil se mueva hacia dónde. Hacia la derecha. ¿Correcto? Y la misma idea. Profesor, eso habla de la velocidad. Claro, estoy hablando de la velocidad. Recuerda que la velocidad, a ver, recuerda que la velocidad te indica hacia dónde te estás dirigiendo. ¿Ya? La velocidad te indica hacia dónde te diriges. Si tu velocidad te sale negativo, entonces tú hacia dónde te estás moviendo. Izquierda. Y la aceleración también puede ir a tu dirección o puede ir al contrario, como acá en este caso, que está yendo al contrario. Claro, la aceleración puede estar a favor o puede estar en contra. ¿Y cómo sería? ¿Cómo que la ¿Cuál? pelotita anda a una velocidad y tiene una aceleración? ¿Cómo? Perdón, no te escuché, perdón. Digo la pelotita, tiene una velocidad que va a la derecha y tiene una aceleración que va a la izquierda. Ahí está, pues. Aquí está. La velocidad va a la derecha y la aceleración va a la izquierda. ¿O te refieres cuando la pelotita va a la izquierda? No, digo, la aceleración de dónde, ¿en qué afecta la pelotita? Bueno, a ver, la aceleración te indica si la velocidad aumenta o disminuye. ¿Me dejo entender? Si la aceleración me sale en la misma dirección que la velocidad, entonces aumenta la velocidad. Pero si me sale en contra, en vez de aumentar, ¿qué cosas? Disminuye. ¿Correcto? La pelotita está yendo a una velocidad que va bajando cada que avanza.
Claro, cada que avanza, o sea, va a seguir avanzando, pero cada vez con menos velocidad. Y si la aceleración iba al mismo sentido que la velocidad se está yendo rápido, digamos, Claro, va a ir aumentando, va a ir aumentando, va a ir, aumentando. Ya, ya, ya. Sí, sí, básicamente es eso. Ahora, pero ¿qué pasaría si el móvil va a la izquierda? El gráfico o el análisis único que cambia es hacia dónde se dirige. Mira por acá. Igual va a haber dos casos, ¿no? Uno en el cual acelera y el otro que frena. O bueno, decir acelera no es correcto. Uno que aumenta la velocidad y otro que pasa, que disminuye. sí. Igual acá tiene que haber, si va a la izquierda el móvil, igual tiene que haber, ¿no? Dos casos, cuando aumenta y cuando disminuye. Entonces, si ahora lo que tú sí sabes es lo siguiente, tú sí sabes que si el móvil, por ejemplo, acá está a la izquierda, acá está a la izquierda. ¿Correcto? Entonces, si esta es la velocidad que va a la izquierda, ¿en qué caso la aceleración, perdón, la velocidad aumenta su velocidad? ¿En qué caso? ¿Cuándo aumenta la velocidad? Cuando la aceleración está a favor del movimiento en la misma dirección de la velocidad o en contra. Para que ¿Mm? aumente a su misma velocidad, a su misma dirección. Misma Para que dirección, aumente, sí. claro. Ujú. Y si yo quiero, obviamente, que disminuya, ya pues lo contrario. Ah, eso contrario. O sea, en este caso la aceleración debe estar ahí. Ahora, ¿cómo será la gráfica? Porque lo que importa es la gráfica, ¿no? A nosotros muchas veces lo que nos va a importar, y acuérdate siempre de eso, es la gráfica. Las gráficas a ti te van a decir. Igual en matemática más adelante vas a ver funciones y te va a importar no tanto la fórmula ni la ecuación, te va a importar pues, la gráfica. Entonces, acá tengo, mira, velocidad versus tiempo y acá tengo velocidad versus tiempo. Ahora, ¿cómo es la gráfica de un MRV? Velocidad versus tiempo. ¿Es una curva o es una lineal? ¿O es una línea recta? Una línea, una recta. Una lineal. Entonces, si yo digo que se mueve a la izquierda y aumenta su velocidad, la gráfica será similar. Y si yo digo que frena, disminuye, la gráfica. Al Correcto. revés que la anterior. Para aquí Te das cuenta, es, le frena es aumentando. ah, En el anterior era como disminuyendo tú en lo el has dicho. concepto de freno. ¿Y esto qué viene a ser? La Ah, velocidad, desaceleración la velocidad inicial. inicial. Está ¿Y esto qué? desacelerando. Inicial. Y la aceleración, recuerda que siempre se mide, recuerda eso por favor, que siempre se mide con la horizontal. Entonces, ¿tú con quién trabajar? ¿Con el obtuso o con el agudo? Con el agudo. Bueno, porque puedes trabajarlo con obtuso. Y en ese caso la aceleración será, bueno, si trabajo con el agudo, será menos tangente de qué. ¿Alto? Y si trabajo con el obtuso, será la tangente de qué. Pero si Es la, trabajo con el obtuso, tiene signo negativo. sí, claro. Si tú pones en tu calculadora tangente de Ah, 120 también grados, pues. ¿está bien o no? mm, Ojo, si es obtuso, tú no tienes que trabajar con triángulos, ¿no? Sino con, o bien reducción al primer cuadrante, o bien tus ejes, o bien tu calculadora. mm, No sé si queda claro. ¿Sí? sí, 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 sí. Pero aquí como que lo veo al revés del gráfico, veo como si estuviera desacelerando.
pero dice que ¿Dónde? la velocidad va aumentando. En ¿Dónde ese acá? gráfico, sí, sí. Dice que va Eh, aumentando, pero conforme veo en el gráfico de bajito, sí veo que está aumentando, pero en el gráfico que ha hecho ahí veo como si estuviera desacelerado. ¿En cuál? ¿Dónde está mi lápiz? Sí, Ya, veo pero ahí como la si el gráfico claro, estuviera desacelerando, pero abajo le puso como que la velocidad aumenta. claro, es que no estás desacelerando. ¿Por qué dices que está desacelerando? ¿Por qué? ¿Por qué? O Ah, sea, porque yo veo, qué te hace pensar que está desacelerando en esa gráfica? estoy como pidiendo como si estuviera bajando el inicio de velocidad. ¿Haciéndose más negativo? ¿A eso te refieres? No, no lo veo de esa forma, lo veo de esta forma. Ajá, es lo que sí te ve. ¿Sí? Se ve de esa forma, se ve. Claro, usted tiene que ver esto. Mientras más grande sea la altura, más valor tiene la velocidad. ¿Me dejo entender? Ah, Porque el menos, porque está debajo del cero, te indica simplemente que apunta hacia dónde. Hacia la izquierda. Nada más. ¿Queda claro? ya, sí, Es, sí, sí, sí. es lo único que te indica el menos. Ajá. La velocidad nunca va a ser negativa, profesor. No, También. la velocidad sí puede ser negativa. Es negativa. Puede ser positiva. Ya, ya. Lo que no puede ser negativo es el valor, que es conocido como la rapidez. El valor sí no puede ser. El valor. El valor. Por Solo ejemplo, solo el por ejemplo, valor, diría, solo por ejemplo, si yo te digo menos 5 metros por segundo, a ver, ¿qué interpretación le das a esto? Un móvil se mueve con menos 5 metros por segundo. ¿Qué interpretación te está dando? que se mueve 5 metros, pero para la izquierda, 5 metros por segundo, pero ¿hacia dónde dijiste? Hacia a la la izquierda. izquierda. Y si yo Ajá. te digo, dame su rapidez, simplemente, ¿qué Eh, vas a decir? 5 metros por segundo. Nada más. Nada. ¿Eh? Ya. La rapidez no puede ser en negativo, entonces. No, nunca, porque es el valor. Ya. Muy bien. Entonces, acá creo que se puede sobreentender que esto de acá Sí. está frenando. Ujú. Porque acá tiene una velocidad mayor, de mayor valor, acá tiene cuánto. Hasta un menor. Pero igual se sigue moviendo hacia la izquierda. Igual se sigue moviendo hacia la Entonces, izquierda. Cada vez con menos velocidad, pero se sigue moviendo hacia la izquierda. ¿Y cómo se calcula la aceleración acá? Pues simplemente, ¿qué hago? Con la ¿cómo que se mueve a la izquierda? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo notas? ¿Cómo? ¿Cómo nota que va hacia la izquierda? Ah, porque está debajo del cero. La gráfica está debajo del cero. Y todos estos valores debajo del cero, que son positivos o negativos. Negativa. Y cuando la velocidad es negativa, ¿hacia dónde se mueve? A la izquierda. Hacia la izquierda. Por eso, Los dos gráficos van hacia la izquierda, ¿no? claro, solo que uno cada vez es más rápido y en el otro Uno cada vez más más despacio. lento, ¿no? Solo la diferencia entre el que se El mueve valor, ¿no? y nada más. Lo que está bien. Correcto. Ya. Sí, sí. Ahora, acá sí es más fácil, ¿no? Acá creo que sí es más rápido entender que la aceleración es la tangente de ese. Y como es agudo, va a salir que sí. Sí. Ahí sí no. Pues tiene que dar en la contraria a la velocidad. Claro, tiene que haber la contra. Porque si no, no va a ser. Mira, todo ese análisis es a detalle. O sea, este sí ya es un análisis a detalle. Yo no puedo hacerte así como, ya no. Porque en realidad eso es lo que ven. Ahora, ¿hasta ahí todo bien? Sí, sí. Ya. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Acá vamos a bajar un poquito. ¿Tú te acuerdas cuál era la diferencia entre recorrido, que ya lo hemos trabajado en el MRUA, y desplazamiento? O sea, ¿cuál era la diferencia entre recorrido y desplazamiento en una gráfica
¿Mm? ¿Te acuerdas? Recorrido como que anda en un mismo sitio y desplazamiento Claro. de un sitio a otro, nada más. El recorrido depende solo del valor. Y el desplazamiento puede tener ¿qué cosa? Signo. Entonces, Puede ser positivo sí, o puede ser negativo. ¿Correcto? ya. ¿Sí? Confirma. Sí, sí. Ahora, ¿y cómo se calcula, a ver, te comento, el recorrido o el desplazamiento acá? ¿Mm? ¿Te acuerdas cómo se calculaba el recorrido? Una especie de curva, pero No, en este caso, el recorrido viene a ser, no te olvides, el área bajo la gráfica. ¿Sí? Esto es el famoso delta de X, ¿correcto? Delta de X, el desplazamiento. Entonces, el delta de X, ¿qué cosa es? Es el área, ¿cierto o no? Ahora, voy a ser bien claro acá en lo que voy a sugerir. Mira, voy a colocarlo acá en el medio. El delta de X, que es el área, cuando el móvil va a la derecha, y esto por favor hay que siempre tenerlo en cuenta, es el desplazamiento. ¿Ya? Y el desplazamiento tiene signo. En este caso, ¿qué signo será el desplazamiento? Para estos dos casos. ¿Positivo o negativo? positivo. Porque se está moviendo hacia dónde? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Sí. Y en este caso, cuando el móvil se mueva a la derecha, coincide ¿con quién? Con el recorrido. Porque el recorrido es el valor o la longitud, perdón, de la trayectoria. ¿Se entendió o no? ¿Sí? La misma cosa, desplazamiento casi igual al recorrido. O sea, Cuando el móvil se mueve a la derecha. O solo cuando el móvil se mueve a la derecha. son casi iguales. Son iguales. Pero en el caso del movimiento a la izquierda, y hay que tener mucho cuidado, igual, el área bajo la gráfica, ¿qué cosa me va a dar? El desplazamiento, ¿cierto? Pero acá el desplazamiento, ¿qué es? ¿Positivo o negativo? Sí, es negativo. Entonces acá el desplazamiento es el delta de X, es menos el área. ¿Y el desplazamiento cómo es? ¿Está bien? Pero el recorrido, si yo quiero saber el recorrido, para ese caso, yo tengo que sacarle el valor absoluto. Bueno, no tanto el valor absoluto, sino el módulo del desplazamiento. O sea, le quito el signo. ¿Correcto? Le quito el signo. ¿Se entendió? Sí. No te vayas a estudiar de eso. ¿Qué te Es parece? el negativo el desplazamiento, pero en positivo. El valor. ¿Qué te parece si hacemos un problema donde haya desplazamientos positivos y negativos? ¿Eh? Para que te des cuenta y para que veas cómo se aplica. ¿Correcto? Ok. En la ficha que tú me has enviado, no hay muchos problemas que digamos, pero hay uno que parece que combina los dos. Y voy a aprovechar también en calcular recorrido. ¿Ya? ¿Eh? Mm,
Creo que sí. Está desarrollado, pero lo vamos a desarrollar nuevamente acá. ¿Ya? Porque está muy, se puede decir, muy sintetizado. ¿Ya? No me has enviado más ejercicios de esto, así que voy a utilizar esto. ¿Eh? Sería interesante que me envíes. Sería interesante que me envíes. En el caso de física, tú envías nomás. Por ejemplo, la fichita que tú tenías, que hicimos, ¿te acuerdas en fundamentos? Era chévere, porque tenía varios casos. Pero vamos a ver este caso, ¿te parece? Ya. Mientras vas buscando la otra. No sé si lo tienes a la mano o vas a demorar. ¿Lo tienes a la mano? Sí, ahorita lo encuentro. Entonces vamos avanzando esto. ¿Cómo? Vamos avanzando. Vamos a hacer con esto, ¿eh? Ujú. A ver, vamos a leerlo. A ver, hermano, dice, el siguiente gráfico corresponde a un móvil que se desplaza en línea recta. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, sí lo escucho. No te escucho, Maru. ¿Sí? Sí lo escucho, digo. Ah, profesor, digo que sí lo escucho. ¿Algo me escuchas? Sí, ahora sí lo escucho. Ujú. Profesor. ¿Margot? ¿Sí? ¿Me Sí, escuchas? sí lo escucho, sí lo escucho. Sí lo escucho, profesor. ¿Margot? ¿Sí? Sí, sí lo escucho, digo. Uy, no te escucho, disculpa. Ah, yo sí. ¿Me escucho ahora? Profesor. Profesor. Profesor, sí lo escucho. Ah, no me escucha, pero estoy hablando ahorita. ¿Margot? Profesor, sí lo escucho. Yo. Ah, ¿Me escuchas? profesor, ¿me escucha? Ahora sí, ahora sí, ahora sí te escucho. Mira. Ya. A ver, hacemos este problema, ¿te parece? Es un problema aplicativo que encuentro en tu ficha. Sí, sí. Dice que el siguiente gráfico corresponde a un móvil que se desplaza en línea recta. ¿Ya? Si en un sistema de referencia con eje positivo a la derecha, el móvil partió de la posición x igual a 6. Bueno, vamos a imaginar que aquí está ese eje. ¿Ya? LY, ¿correcto? ¿Sí? Profesor. Ya, ahora, ¿dónde partió el móvil? En x igual a 6, ¿cierto? Cerca. ¿Está bien?
Coméntame, ¿sí? Él sería la posición que... Se pide determinar la posición para t igual a 6. Si te das cuenta, acá no te da el instante inicial. ¿Dónde empieza el movimiento? Bueno, el gráfico te informa. Empieza en t igual a 0. O sea, el instante inicial, ¿cuánto es? 0. Y no solamente eso, ¿cuánto es la velocidad inicial que te ponen en el problema? 0. ¿Cómo determina que el instante inicial es 0? Porque en primer lugar, acá no te dicen, ¿no? Un t final o un t2. O sea, acá te están poniendo para un t cualesquiera. Y cuando tú haces eso, recuerda que una vez te dije, ¿no? Cuando no te dan el instante inicial, ¿tú qué tienes que hacer? Asumo que es. Tienes que asumir que es 0. Salvo el problema te diga, si partió en el instante t igual a 4 segundos. En ese caso sí usted tiene pues que considerar que el instante inicial es 4. ¿Está bien? Voy partiendo. ¿Cómo? Ya. Ya, listo. Ahora, te dice, el móvil partió, velocidad inicial 0 según la gráfica. Se pide determinar la posición para t igual a 6 segundos. O sea, en t igual a 6 segundos, t final, ¿dónde estará? Entonces yo te hago una pregunta, viendo el gráfico nada más. ¿Cuántos MRU ha seguido el móvil? MRV, perdón. 2. ¿Segura? Son Creo que 3. son 3. Entonces parte de 5, 4 y 4, 6. Claro, desde este punto 0 hasta un T, 1, Sí. y luego de ahí a 4, y luego de 4 a 6. O sea, ¿cuántos MRV hubo? 3. 1, 2, 3. ¿Correcto? Ahora, te hago la siguiente pregunta. ¿Cuántos desplazamientos tuvo el móvil? 3, bueno, 2 se puede contar. ¿Por qué 2? Del tiempo, instante 1, instante 4 y instante 4 a 6 contarlo como uno solo se puede. A ver, ¿cómo? La velocidad 5 pasa hasta el 6. O sea, de instante 0, ¿hasta qué instante? Hasta el T1 y ya del T1 al 6. Ya. Pero recuerda, no vayas a pensar, ojo, no vayas a pensar que esta es una sola línea. No. Son 2 líneas. Hasta acá es una y luego esta es otra. ¿Okay? Por eso es que digo que hay 3 MRV. 1, 2, 3. ¿y por qué digo que hay 3 MRVs? Porque en los 3 tienen diferente aceleración. ¿Me dejo entender? ¿No ves que tiene diferente pendiente? Uno disminuye. No, en el primero, ¿qué hace? ¿Acelera o desacelera? Acelera. En el segundo. Desacelera. ¿Y en el tercero? Aumenta. O sea, ¿acelera o frena? O sea, ¿aumenta su velocidad o frena? Aumenta. Aumenta. Hay 3 movimientos. O sea, 3 MRV. 3 MRV. Pero dime por favor acá. En una gráfica velocidad versus tiempo, ¿qué cosa te da el área bajo la gráfica? El recorrido, ¿Ah? El recorrido, el triangulito. El desplazamiento. El desplazamiento, perdón, desplazamiento, sí. Acá habrá un desplazamiento 1. Ahora tú dirás, profe, pero este desplazamiento 1, ¿hacia dónde va? Si la gráfica está por encima del 0, ¿yo qué te he dicho? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la derecha. Muy bien.
Entonces será un desplazamiento, le ponemos derecha. ¿Correcto? Una diminuta. Ya. Pero acá yo observo que hay otro desplazamiento. ¿Hacia dónde? Hacia la derecha, no. Izquierda. Izquierda. Si la gráfica velocidad versus tiempo está por debajo del cero, el área te va a salir negativo. Eso quiere decir que el desplazamiento va a la izquierda. O sea, esta área, ¿qué cosa es? Positivo. Y esta área, ¿qué cosa es? Negativo. Yo lo voy a poner así, ¿ya? Este es más el área de ese triángulo, ¿no? Y este es menos el área de ¿qué? De ese triángulo, ¿no? Que es más o menos así. ¿Está bien? Sí. Entonces, si yo quiero el desplazamiento total de 0 a 6 segundos, porque a mí me piden justamente en 6 segundos, entonces el desplazamiento total, vamos a poner así, delta de x total. ¿Sí o no que es el desplazamiento en el tramo de la derecha más quién? Más el desplazamiento izquierda. ¿Correcto está ahí? Sí. Ya, pero ese es el desplazamiento, ¿eh? No la posición, sino ¿qué cosa? El desplazamiento, ¿correcto? Ya. Calculemos entonces cuánto sería el desplazamiento a la derecha. Yo te he dicho que es más el área. ¿Puedes calcular el área? ¿Área de qué es? La base sería de 4. 4. 4 por 5 entre 2, 10. Claro. Entonces sería más 4 por 5 entre 2. ¿Correcto? Más, y dime, ¿acá este es positivo o negativo? Eso es negativo. Negativo. Y el área de este triángulo que es rectángulo, ¿cierto? Es igualito, ¿no? La base que vale ¿cuánto? 2 entre 2 por 6 entre 2. 6. Claro. A ver, sería todo esto. ¿Cuánto es todo esto? 6. Base por altura, base es 2, la altura es 6 entre 2, 6. 6, más o menos. Entonces ese es el desplazamiento. Esto me sale 10 positivo 10, y el otro me sale menos 6. 4. Entonces el desplazamiento total sería 4 positivo. Pero recuerda, y esto te lo dije ayer, perdón, ¿cuándo fue? Semana pasada. Sí, ¿no? Que el desplazamiento es igual, no, te lo acabo de decir ahorita, posición final menos posición inicial, ¿cierto? Ajá. Entonces, como en el problema me están pidiendo, determina la posición para el móvil en t igual a 6 segundos, ¿esa será la posición inicial o la posición final? La posición inicial, ya me da la posición final, ya. No, a ver. Dice que el móvil partió. Si partió en la posición x igual a 6, ¿ese qué cosa es? Posición inicial. La inicial. Y te dicen, se pide determinar la posición del móvil para t igual a 6 segundos, o sea, para el instante final. Por lo tanto, ¿qué te pide? Ya. Instancia final. Posición final. Posición final, perdón. Posición. Terminar la... ya. Y si tú despejas, ¿a qué es igual la posición final? Es el desplazamiento que has tenido, que yo le voy a llamar desplazamiento total, más la posición inicial. ¿Correcto? Sí. Pero ahí, ¿cuánto sería la posición total? Perdón, el desplazamiento total. 6. ¿Y cuánto fue? Perdón, fue 4. 4. ¿Y cuánto fue la posición inicial? Pero
se refiere con distancia inicial? ¿Cómo es que le pone que es 4? Bueno, la distancia es 4, perdón. ¿Valiste 4? No, de abajo. Sí, sí. Pues está. Ya, ya, ya. No. Ya entendí. ¿Sí? Sí, sí, entendí. Ya, entonces, ¿cuánto sería la posición final? Pues simplemente sería 10. saque el móvil, por acá estará. Ujú. Ya está. Entonces, la posición final, comenta. ¿Se entendió? Sí, lo entendí. Muy bien. ¿Continuamos? Sí, sí. Bueno, vamos a continuar. Acá hay un problema también que está chévere. No sé si lo puedo hacer, depende en tu ficha. Te han dejado Sí, sí. 4 problemas, 1, 5, 8, 14. No, te he dejado 14. El 14 está chévere, porque el 14 es gráfico. ¿Qué te parece si lo hacemos? ¿Correcto? Sí, sí, tanto práctica más gráfica. Ya. Entonces la gráfica también, 14. Ujú. No dime, porque si de repente no quieres gráfica y quieres... No sé, quiero practicar gráfica. Ahí está. Bueno, eso te lo dejó tu profe, creo, como propuesto, creo. No la encuentro más bien acá. ¿No lo encuentras? No. Está en tu ficha de MRV que me has enviado, o sea, en tu diapositiva. Ya. Bueno, lo hacemos, ¿ok? Ya. Me dice, a partir del gráfico PT, o sea, velocidad versus tiempo, hallar la velocidad inicial, mira. Si piden esta velocidad. ¿Correcto? Ya. Sí se sabe que la distancia total recorrida es 102 metros y el desplazamiento es 6. Bueno. ¿Qué es distancia recorrida y qué es el desplazamiento? El desplazamiento es el área y el recorrido. Los dos son áreas. Ah, Pero, vamos a ver, por acá te pongo ya, por si te has olvidado, ¿correcto? No, voy a aprovechar tu gráfico anterior. Voy a aprovechar tu... ¿Puedo rezar? Voy a rezar acá. ya. Acá. ¿Cuánto te salió el delta de X acá? ¿Cuánto te salió el desplazamiento en la parte superior? 10, ¿cierto? A 10, ¿verdad? ¿Y cuánto te salió en la parte inferior el desplazamiento? Menos, ¿correcto? Sí, sí. ¿Por qué sale positivo y por qué sale negativo, Margot? Es El, dime, ¿cómo se dice? ¿ah? Por el sentido donde va, que como el de arriba va en la derecha su gráfico y la otra va en la izquierda. Claro. Cuando la gráfica está por encima, tú lo has dicho, se va a la derecha, por eso es que su desplazamiento es positivo. Y cuando la gráfica está por abajo, se va hacia la izquierda, por eso es que su desplazamiento, ¿cómo es? Negativo, correcto. Pero, ¿qué pasaría si en este problema, se imaginar, me hubieran pedido el recorrido? Entre t igual a t0 igual a 0 y t final igual a 6. O sea, en todo el tramo. Entonces, el recorrido, Margot, simplemente es el valor del desplazamiento en el primer tramo, o sea, cuando está moviéndose a la derecha, más el valor del desplazamiento cuando está a la izquierda. Por ende, 16. claro, él sería 10. Positivo 10, el otro sería positivo más 6. Claro. Sí, 16. ¿Y cuánto sale entonces tu desplazamiento? Perdón, tu recorrido. 16. ¿Me dejo entender? O sea, esa es la diferencia. ¿Ya? Sí, Esa es la diferencia. ¿Correcto?
Ya. Ok, profesor. Ahora, vamos acá. Te dicen que el recorrido, perdón, la distancia total recorrida, cuando te dicen distancia total recorrida, Margot, tú solamente hazle caso a la última palabra. ¿Cuál es? Recorrido. ¿Correcto? Entonces ya me dieron el resultado De la suma de las áreas, pero en valores. sí. Ajá. Pero también te dan el desplazamiento. A la le pongo 6 metros. Entonces, es como si te dieran, acá te dan la suma de áreas, ¿cierto? Porque acá tengo, ¿no? En todo esto de acá, en todo este tiempo, esto fue recorrido, perdón, el desplazamiento positivo, vamos a llamarlo así, desplazamiento derecha. ¿Y la acá qué fue? El desplazamiento hacia... Entonces, es como si acá te dicen, ¿no? Por dato, y delta de xd más delta de xy, aquí es igual. Sus valores. A 112. Pero el desplazamiento, sí o no, que puedo colocarlo así, tú me vas a decir, delta de xd menos delta de x igual a 0. ¿Está bien? Elimino una ecuación. Se puede eliminar, profesor, con una ecuación. Claro, tú lo puedes ahí jugar, ¿no? Eliminas y todo esto, y tú ya misma eres. Claro, muy bien. O sea, porque este es un sistema de ecuaciones. ¿O me equivoco? Sí. No sé si me está dejando entender. Confirmo. Sí, lo entendí. Entonces, como tú dices, ¿qué hacemos? Unas sumas. ¿Quién se va? ¿Y qué me queda? El movimiento que ha tenido a la derecha, ¿cuántas veces? 2. ¿Y esto cuánto vale? 108. Quiere decir que el valor del desplazamiento a la derecha, que dicho ese paso no tiene sentido hablar de valor, ¿no? Porque si es desplazamiento a la derecha, ¿qué signo va a tener? Positivo. Pero lo dejamos ahí. 54. Pero esto viene a ser el desplazamiento a la derecha. ¿Y cómo se calcula el desplazamiento a la derecha? Como el área. ¿Y cómo calcularías esta área? Bueno, no sé tú, pero eso podría ser el área de este trapecio más el área de este trapecio. ¿Sí o no? O sea, tienes que verlo, ¿ah? Tienes que verlo. Dime si lo ves, si no para hacer más grande. ¿Se ve? ¿Se observa? Sí, solo se mueve y me va la figurita del trapecio, nada más. Claro, le estoy quitando, o sea, esto es así, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, esto de acá es esto, y esto de acá es esto. ¿Correcto? ¿Sí? Ahí. Confírmame, por favor. Sí. ¿Y esa suma de áreas cuánto te da, dice? 50. Y lo único que tenemos que hacer, ¿qué cosa es? Nada. Lo único que ya tenemos que hacer, pues simplemente es aplicar área. A ver, ¿cómo se calcula el área de este trapecio? De este trapecio. Díctame. Díctame.
la base pequeña más la base Recuerda que él es cero, ¿ah? Recuerda que él es cero. Entonces, ¿cuánto sería la base pequeña? La base pequeña. Es cero, ¿Por qué? porque es esta longitud. No, pero como yo la área de interacción. ¿Ah? Como yo la área de interacción. Por eso, pues, ¿sí o no que sería el área de este trapecio? Y en este trapecio, ¿cómo se calcula el área? Base menor más la base mayor, que ¿cuánto vale esta base mayor? 10, ¿sí? Sobre 2, ¿por cuánto? Por la altura, ¿que cuánto vale? 4. Pregúntame tu duda, por favor. Hasta ahí. Entonces, el área de un trapecio es... Ah, ¿no te acuerdas? no, no me acuerdo. Ya, es, bueno, de un trapecio rectángulo, ¿te parece? El área de un trapecio rectángulo en general es 99. Si yo quiero su área, Un trapecio no es rectángulo. sí, a eso se le llama un trapecio rectángulo. Cuando uno de sus lados no paralelos forma 90 grados con la base. Sí, pero ahí no forma 90 grados. No, lo que pasa es que si te das cuenta, este trapecio es lo mismo que esto, pero parado, ¿no? No sé si te puedes dar cuenta. ¿Sí? Este trapecio. Ya. Este trapecio. ¿Sí? Lo Ya, mismo. sí, sí. Entonces, ¿cómo se calcula? Como la base menor más la base mayor sobre 2, ¿por cuánto? Por la altura. La altura. Claro, Ya. esa es la forma. Y si tú te das cuenta, este es un trapecio que es el mismo, pero volteado. ¿Cuánto es la base menor? Es 0. ¿Cuánto es la base mayor? ¿Te das cuenta? 10. ¿Cierto? Ah, sí, sí, Entre 2, ¿y cuánto es la altura? 4. Ah, ya lo vi. Ya. Más, ahora, dime. Sí, ya vi el trapecio. Ahora todo va a sumar el trapecio, el rectángulo que está ahí y el triángulo. No, lo que voy a sumar más bien es el área de este trapecio Ajá. más el área de este otro trapecio. Ah, ya. Ese chiquitito, pero más grande, más grande. Ah, ya. ¿Ven? Sí. Entonces, ¿cómo será? Será, en este caso, este trapecio sí se parece a este. La base menor, ¿cuánto vale? De 4 a 6, ¿cuánto es? 2, 2, más de 4 a 8, ¿cuánto vale? 4. Sobre 2, Entre 2 por 4, sí. no. De este punto a este punto, ¿cuánto vale? 10. Ah, sí. ¿Está bien? Sí. Y todo esto es igual a ¿cuánto? A 54. Ahora, de repente tú dirás, profe, pero ¿por qué no sumé el trapecio más el rectángulo y más el triángulo? Igualito es, ¿ok? Igualito. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Me entiendes? Para bajito. Ya. No, me refiero que igualito es, si calculaba este rectángulo con este triángulo, igualito me da el área del trapecio. ¿Ya? Ya, ok. Ujú. Ahora, ¿y cuánto me sale todo esto? 30. 30. ¿Y cuánto me sale todo esto? Ya simplificado. V0 más 10, ¿por cuánto? 10 por 2. Más. ¿Y esto cuánto es igual? 54. ¿Y qué hago con este 30? A ver. Me queda 24 igual a ¿cuánto? 2 por quién? Por V0. Y yo creo que al ojo, ¿no? Al ojo nada más. ¿Cuánto salió? V0.
2. 2. Y esa es la... Confirma. ¿Se entendió? ¿Dudas? No. Eso es lo que uno se debe saber es el desplazamiento, no me equivoco. ¿Cómo? Lo que estamos hallando era como el desplazamiento, o sea, eso es lo de las áreas, es como el desplazamiento, ¿no? Bueno, lo que hemos utilizado este es el recorrido, el primero, y el segundo es el Sí. desplazamiento. Sí. Y obviamente que el problema se tiene como quien dice prestar para que pueda ir simplificándose y ir saliendo la clave, como se puede observar. O sea, obviamente que el problema también tiene que más o menos irse por ese camino. Correcto. Sí, te entendí. Ahí está. Ese sería el problema. ¿Ya? Vamos con otro. A ver, ¿qué otro problema quieres hacer? El mismo, el 5, el 8, el 1, de esos problemas que te dejó tu profe. Bien, ¿dudas? ¿Cuál? No, estoy viendo que le quiero. ¿Ah? Estoy viendo que le quiero. A ver, porque hay el 1, el 5, el 8, o tienes una ficha adicional. Coméntame 5, 8, el 8. El 8. ¿Mm? Sí, es que estaba buscando que es. ¿Estás buscando? ¿Ah? Estaba buscando. No te olvides enviarme la ficha para mañana, entonces. ¿Ah? ¿Ya? Vamos a hacer el 8, ¿ok? Ya. No te olvides que para mañana, que nos toca la siguiente clase, enviarme una ficha adicional en los problemas que tú obviamente deseas. Sería bueno que busques problemas más de gráfica. Vamos a hacer este problema, ¿está bien? ¿Sí? Ya, ok. Dos móviles separados cierta distancia de... Hay una cierta distancia de... Parten simultáneamente al encuentro uno al otro. ¿Ya? Entonces vamos a partir del encuentro. Partir del encuentro, ¿qué cosa quiere decir? Que tienen velocidades opuestas, ¿cierto? Parten simultáneamente. O sea, quiere decir que, a ver un ratito, su velocidad inicial, ¿cuánto vale? 0. Porque dice que parten al encuentro. 0. Pero no entiendo. Acá dice que partes con el primero con una velocidad... O sea, quiere decir que vamos a considerar que él tiene una velocidad de 10. Medio raro este problema porque no debería partir con velocidad. Pero bueno, vamos a imaginar que él parte con una velocidad de 10. ¿Ya? Él parte. Y una aceleración de 2 metros por segundo. 2 metros. Mientras que el segundo, este es el primero, ¿ya? Mientras que el segundo parte de reposo y con una aceleración de 4 metros por segundo. Por favor, confírmame si se está entendiendo lo que he escrito ahí. ¿Sí? ¿Está bien? Y ellos están separados, obviamente, te dice por dato una determinada distancia. No sabes cuánto.
Por favor, Cuando dime. dice que parten simultáneamente uno le encontré otros que su velocidad, su distancia, su tiempo, que digamos, es cero. Claro, cuando te dicen parten simultáneamente, lo que te están diciendo, ¿sabes qué cosa es? Que su instante inicial es el mismo. Ya. Y el cual usted y yo vamos a considerar ¿cuánto? Sí. Sí. Siempre es cero hasta que me lo diga. Excelente. Muy bien. Claro. ¿Ya? Ahora dice, ¿se entendió? Sí, ¿no? ¿Sí? ¿Me escuchas? ¿Sí? Sí. Ya. Dice, si luego de 10 segundos están separados 200 metros, ¿ya? Calcular la distancia de. Entonces, vamos a imaginar que en 10 segundos están separados, dice, 200 metros. Digamos que para él ha pasado 10 segundos hasta acá. Bueno, tiene que haber avanzado más. No necesariamente, no se puede. 10. Ahí. Confirma si está todo bien. ¿Sí? Ahora el móvil, el primer móvil se encuentra por acá y el segundo móvil, ¿correcto? ¿Sí? Fíjate, por favor, y dice que luego de 10 segundos, ¿cuánto están separados? Ya. Por favor, tú tienes que decirme si hasta ahí hay dudas o no hay dudas. ¿Mm? ¿Dudas? Bueno, no te escucho. Sí, perdón. ¿Hay dudas? ¿Ah? Luego de 10 segundos es para ambos, ¿no? Claro, porque parten simultáneamente. Así es, entonces, Entonces continúa, correcto. hasta en esos 10 segundos están a una distancia de 200. Claro, y te piden de. Ya, ok. Bueno, lo que vamos a hacer acá es aplicar el desplazamiento. Recuerda que el desplazamiento es velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ahora tú dirás, profe, pero yo me acuerdo que puso t final menos t inicial. Sí, pero ¿cuánto estamos considerando el instante inicial? Cero. Y voy a trabajar con módulos, ¿ok? Voy a trabajar con módulos. Entonces, trabajando con módulos sería así, mira, trabajando con módulo, sin signo, sería así. El valor del desplazamiento es igual a ¿qué? Acá trabajo con módulo. Módulo de la velocidad inicial por tiempo, más un medio del módulo de la aceleración. ¿Correcto? ¿Sí? Sí. Entonces, voy a colocar. Perdón. Este de barritas le pone para que sea positivo nada más. Claro, solamente para que sea positivo. No, solamente para que sea positivo. Ajá, ¿Ah? pero ¿en qué momento le uso las barritas? Cuando te dan este tipo de problemas, cuando no necesitas tener ecuaciones. Pero está bien poner la barrita, pues como que... Sí, porque estoy trabajando con módulo. Yo puedo ponerle, si quiero trabajar con módulo, le pongo la barrita, si no, no le pongo. Si no, no le pongo. Pero ¿en qué momento quiero utilizar un módulo? Cuando, como vuelvo a decir, te dan este tipo de problemas, pero tienes que tener en cuenta, me hiciste correctamente algo, que si está acelerando, es siempre positivo. Y en los dos casos aceleran, ¿sí o no? Mira, acá aumenta su velocidad o no, si aumenta. Y acá aumenta su velocidad o no. Si aumenta la velocidad, es siempre, ¿qué signo es? ¿Sí? No está mala, no está mal trabajar. Está bien trabajar.
Utilizo un módulo porque lo que yo voy a calcular es la distancia, por eso que la distancia. Porque, claro, porque además te piden distancia, no te piden el desplazamiento, no te piden la posición inicial o final, eso no te están pidiendo. Entonces, por eso utilizo Por un eso. módulo. Hay problemas que sí tienen posición inicial y final y desplazamiento. Creo que yo tengo unos problemas ahí, no sé si tendría que buscarlos, donde sí necesitas tener en cuenta las ecuaciones de posición. ¿No? Y sale bacán, pero ahorita no tendría que buscarlo, o de repente tú tienes problemas. No, no creo. Entonces de repente el sábado te busco unos problemas y lo hacemos, ¿te parece? Pero ya con ecuaciones de posición, o sea, ya con estas ecuaciones, Ok, gracias. con estas ecuaciones de acá, con esta ecuación. Sí, quiero practicar más eso. ¿Ya? Entonces, a ver si el sábado te busco algunos problemas para trabajar ya con ecuaciones de posición. ¿Ya? Ok, gracias. Tanto de MRU como de MRU, ¿correcto? Ya. Y ahí te vas a dar cuenta de la diferencia. Entonces, calculemos por favor acá la distancia aplicando esta formulita. ¿Cuánto es su velocidad inicial? 10 por cuánto? Es igual a la velocidad. 10, ¿cierto o no? Estoy reemplazando, ¿ah? Más un medio, ¿de cuánto es su aceleración? 2 por 10 al... Por 10. 100. Y acá, ¿cuánto será la distancia? 10.000. Será Allá en el otro lado. 0, porque la velocidad inicial Por es 0, 10, sí, por 10 más más un medio, medio de 4. 4 por 10. 200 sale ahí. Acá sale 200. Sale 200. Acá sale, bueno, toda esta longitud me va a salir 200. ¿Y cuánto sale acá también? 200. 200. ¿Eh? ¿Sí? Y dime, ¿cuánto es la distancia que están separados? Sería 200 que avanzó el primer móvil, más 200 que estaban separados todavía, y más 200 que avanzó. Entonces, ¿cuánto sería ahí, en este caso, tu desplazamiento total? Sería, 600. bueno, no desplazamiento total, perdón, sino la distancia que los separa. La distancia que los separa. Es la distancia que los separa. ¿Y cuánto se desplazó el primer móvil? 200. ¿Y cuánto se desplazó el segundo móvil? 200. ¿Y cuánto estaban separados una vez que se desplazaron 200? Luego de 10 segundos, obviamente, 200. Por lo tanto, ¿cuánto será la distancia total? Pues la suma de los tres. ¿Cuánto te va a dar? 600. No sé, ¿qué tal? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿Algún inconveniente? ¿Problema? No sé si entendí. Muy bien. Entonces, bueno, me voy a comprometer a buscar, voy a darme un tiempo hoy día, de repente en la madrugada, a buscar algunos problemitas para trabajar el día sábado con ecuaciones de posición. ¿Está bien? Sí, y también quería resolver estos problemitas ahorita en la como ya terminó. Hola. Digo que quería mandarle unos problemas. ¿Me has enviado? Sí. Es sobre vectores. Ya está bien. Ajá, ¿le llegó? Ahí, claro, claro, claro. Son dos, justo quería practicar eso. Ya, pero, dos problemitas, ¿no? Sí, solo son dos vectores. Ya. Quiero resolverlo también. Ya, eso lo vemos el sábado. ¿Está bien? Sí. ¿Ya? Yo creo que es a las 7, ¿no? A ver, máximo 7:30 me dijiste, ¿no? Sí. Ya, máximo. No, de seguro, yo voy a tratar de llegar a las 7, pero máximo 7:30. De repente llego 7:15. Entonces, ni bien llego, tengo que prender la computadora, de repente 7:30. ¿Ya? No hay problema, si estoy libre de partir de eso. ¿Cómo? No, si ya estoy libre en la tarde de los sábados.
En la noche nosotros nos toca. Sí, por eso digo, no sé si Ahí. No, igual de todas maneras voy a llegar a las 7:30 más. ¿Ya? ya. Listo. Listo, Margot. Ahí nos quedamos entonces.